Bienvenidos al tercer y último seminario de esta serie especial sobre impuestos. En este video hablaremos sobre los trabajadores autónomos y sus obligaciones fiscales, los aspectos clave que deben considerar y cómo optimizar su situación tributaria. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que encontrarás en pantalla, donde compartimos contenido educativo, consejos financieros y actualizaciones importantes. Comencemos. Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro tercer seminario. El día de hoy vamos a hablar de los impuestos para trabajadores autónomos. Es el tercer seminario de una serie de 3 seminarios que hicimos. El primero, se lo recuerdo, fue el de impuestos en Canadá y Quebec. En Canadá y Quebec, en el que hablamos pues como de qué se tratan los impuestos, porque hay que presentar impuestos, cuáles son esos beneficios que la mayor parte de las personas podríamos tener. En el segundo seminario hablamos de los documentos requeridos para poder estar listos para nuestros impuestos. Entonces, si alguien faltó o alguien no pudo asistir o alguien se está enterando de que realizamos estos 2 primeros seminarios, como les decía, la próxima semana van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube, @sbinfo. Y el día de hoy, pues, vamos a dar inicio con el seminario de impuestos para trabajadores autónomos. Esta presentación es un apoyo informativo, no completo, como les decía. Hay situaciones particulares. Acá vamos a hablar de manera muy general. Si las personas de pronto tienen una situación que no se nombre acá por este medio, pues nos puede contactar para que nosotros podamos ayudarles. Si fueron contactados por algún consejero en seguridad financiera de Experior Financial Group, también pueden contactarnos por intermedio de ellos, que para nosotros también será un gusto poderles ayudar. Si fueron invitados por SBINFO directamente, simplemente nos envían la pregunta o la información a nuestros medios de contacto. Para empezar, vamos a hablar de cuándo soy trabajador independiente o cuándo soy empleado. Un trabajador autónomo, digamos que lo que más diferencia a un trabajador autónomo de un empleado es, como dice en el segundo párrafo, que tiene libertad para decidir cómo cumplir un contrato y no existe una relación de subordinación. ¿Qué quiere decir esto? Que si una empresa o no sé, me dice, le voy a dar un contrato y usted lo puede desarrollar de la manera que usted quiera y le voy a pagar el 100% del valor del contrato y pues usted va a traer sus cosas, va a traer sus herramientas, va a traer todo, usted lo va a poner de su parte. Eso se podría decir que es un trabajo autónomo. Pero si a diferencia, yo tengo que cumplir un horario, yo tengo que estar siempre de tal hora a tal hora en un sitio determinado. Digamos que eso ya son índices de que no puede que no sea un trabajo autónomo. Listo, obviamente estoy hablando en este caso de una relación de una empresa conmigo, pero pues hay otros tipos de trabajos, como por ejemplo si yo creo mi propia empresa y empiezo a vender algún tipo de producto o servicio, obviamente ahí ya se pierde la parte del horario laboral, ¿no? Entonces, un trabajador autónomo pues es una persona física y opera su negocio él mismo o con empleados con el fin de obtener una ganancia. Este es uno de los tipos de empresas que existe en Canadá, ¿sí? Entonces, hay una gama no, hay varios tipos de constituciones a nivel de empresas y este es uno de los tipos de empresas que se pueden constituir en Canadá. No por el hecho de que yo sea trabajador autónomo, soy menos que, por ejemplo, una empresa incorporada, pero sí hay sus diferencias. Entonces, cuando hablamos del trabajador autónomo, hablamos, pues, bueno, que tiene ciertas características, ¿no? Entonces, como una de las denominaciones como me conocen a mí, como trabajador autónomo, como bien lo estoy diciendo, como trabajador autónomo o como propietario único. ¿Cuántos propietarios puede tener mi empresa?
en este caso solamente uno. Yo soy, digamos que está, hablando de tipo de personería jurídica, yo soy una persona física y solamente pues puede haber un propietario hablando del tipo de empresa individual, ¿no? Propietario de los bienes, pues es la persona, o sea que si mi empresa empieza a adquirir cosas, van a ser a mi nombre. La posibilidad de contratar empleados, sí, como trabajador autónomo yo tengo la posibilidad de contratar empleados. Salario, yo me puedo pagar un salario, no, porque lo que ingrese a mi empresa es mío, ¿sí? Entonces digamos que mi salario es la venta del producto y la ganancia va a ser mía directamente. Entonces no es como el asalariado que se paga una nómina, se le hace una deducción, no. Listo, yo recibo el 100% de la ganancia. El cálculo del ingreso neto del negocio eh, se hace por el propietario, ¿cierto? Entonces, básicamente es con el producto, el costo de venta versus la ganancia y lo que quede es lo que queda para mí y ese cálculo lo hago yo. La declaración de impuestos, solamente tengo que hacer una declaración de impuestos en el año. Eh, no confundir la de taxes, eso es otra cosa, más adelante vamos a hablar un poco de eso, pero hablando de la declaración de impuestos se hace una solamente en el año y pues en ella voy a incluir todos los ingresos que tuve. Entonces, yo puedo ser trabajador autónomo y también trabajar para una organización y en el momento en que vaya a declarar mis impuestos personales tengo que incluir los ingresos de los dos. ¿Listo? Eh, Hablando de inscripción y registro, el registro, yo me tengo que registrar como empresa si quiero utilizar un nombre diferente a mi nombre personal. Acá hago una aclaración y es que siempre como trabajador autónomo, el nombre principal de la compañía va a ser el mío. Pero si yo quiero utilizar un nombre comercial, yo me registro. Dentro de ese registro voy a ser yo el propietario de mi empresa personal, pero yo puedo colocarle un nombre comercial a esa empresa, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengan presente, si yo quiero vender algún producto, vender algo, algún servicio con un nombre comercial, tengo que registrar. Si no, no es necesario. ¿Cuándo debo pagar impuestos o los taxes TPS, TVQ, que es, digamos que el ejemplo más común cuando yo voy a comprar o adquirir algo, me venden el producto o el servicio y hay unos taxes, ¿cierto? Entonces, si yo como autónomo dentro de lo que hago cumplo los requisitos y tengo que pagarlos, yo me debo inscribir a la TPS y a la TVQ para pagar esos taxes que yo les estoy cobrando a mis clientes. ¿Cómo sé si me debo inscribir? Eso va a depender del sector de actividad. Hay algunas actividades que no necesitan inscribirse y también va a depender del volumen de ingresos, ¿sí? Entonces, eso hay que mirarlo al momento de que vayan a crear la actividad. Yo les pongo un ejemplo por decir, parte de las empresas que trabajan con alimentos, no todos los alimentos, pero sí hay algunos alimentos que están exentos de pagar la TPS y la TVQ. Entonces no tienen la necesidad de inscribirse a los taxes. Y lo más común, lo que más se escucha es que si mis ingresos son superiores a $30,000 en un año o en un trimestre, yo me debo inscribir a la TPS y la TVQ si estoy dentro de un sector que debo cobrar taxes. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengan presente y eso es una responsabilidad adicional que se adquiere porque pues yo debo pagar esos taxes, ya no lo hago en mis impuestos, sino lo debo hacer dependiendo cómo me inscriba y dependiendo la situación de mi flujo de ventas, lo puedo hacer mensual, trimestral o anual. Y en el caso pues de que yo tenga empleados y que vaya a empezar a contratar, pues me toca inscribirme para hacer las respectivas retenciones en la fuente y pagarle al gobierno pues esas retenciones que yo estoy haciendo. ¿Cómo se calcula el ingreso de un trabajador autónomo?
digamos que el método contable puede ser de ejercicio, puede ser de caja y varía dependiendo de la actividad. Cuando hablamos de un ejercicio el método contable de ejercicio es que la contabilidad va a ser con todo lo que yo facture o venda dentro del año. Y cuando hablamos del método contable por caja es el ingreso y la salida del dinero en el año de ejercicio. Son dos cosas diferentes porque yo puedo facturar, por ejemplo, en diciembre y que me entre el ingreso en enero. ¿Sí? Si es por caja, ese ingreso quedaría para el año siguiente. Si es por ejercicio, quedaría en el año anterior, en el mes de diciembre. En este ejemplo tenemos una situación de María, quien tuvo unos ingresos brutos de $50.000 al 31 de diciembre del 2025 y gastos de empresa por $28.000. El ingreso bruto del negocio son $50.000. En gastos de negocio fueron $28.000. El ingreso neto del negocio fueron $22.000. Y hablando de los impuestos, pues este es el ingreso que se declara. Y si hablamos de que la persona simplemente es un trabajador que no tiene empleados, pues ese sería como el ingreso de esta persona. ¿Cuáles son esos tipos de ingresos que puedo obtener? Ingresos por ventas, por comisiones recibidas, ayudas y subvenciones, dependiendo pues el negocio que haga, honorarios profesionales y el trueque. Los gastos de negocio, bueno, tienen unas características y dentro de esas características, yo divido los gastos de dos maneras, los gastos corrientes y los gastos capitalizables. Entonces, el gasto corriente, ¿qué es? Es ese gasto que generalmente se consume por completo durante el año fiscal. Y ahorita, digamos que acá vamos a hablar un poquito del concepto y ahorita vamos a ir a mirar cuáles son esos gastos corrientes y cuáles son esos gastos capitalizados. Y el gasto capitalizable, pues es el que me genera un beneficio durante varios años. Ejemplos, en el caso de gastos corrientes, estamos hablando de la publicidad, del seguro, el alquiler, los suministros, la oficina, los gastos de oficina, la papelería, los útiles de aseo, ¿sí? Esos son los gastos corrientes. Y los gastos capitalizables son los inmuebles, la parte mobiliaria de oficina, los vehículos, todo lo que se puede depreciar. ¿Cuál es el tratamiento fiscal? En el caso de los gastos corrientes, es la deducción total del gasto en el año y en el caso de los gastos capitalizables, es la deducción mediante la amortización. Entonces, igual, ahorita vamos a explicar un poco más al detalle estos tipos de gastos. En términos generales, el gasto corriente, si yo pagué $100, voy a deducir $100. En el gasto capitalizable, lo que voy a hacer es amortizar el valor del bien durante varios años y cada año voy a ir deduciendo una partecita de ese gasto capitalizable. Los gastos corrientes. Entonces, como les decía, vamos a mirar un poco más al detalle cada uno. Y aquí es importante que si ustedes es la primera vez que están como trabajadores autónomos o de pronto llevan varios años como trabajadores autónomos, es importante que miren cuáles son esos gastos que van a poder deducir. ¿Listo? Entonces, tomen nota. Si necesitan tomar pantallazo a la presentación, lo pueden hacer. Porque es importante, ya que pues obviamente puede que se les esté escapando algo y si es así, pues para que este año no les ocurra. ¿Listo? Lo primero es que los gastos corrientes deben haber sido incurridos generalmente para generar ingresos del negocio y ser razonables con las circunstancias. Acá les quiero hacer un paréntesis y quiero explicar a qué hace referencia con razonable según las circunstancias. Si yo me voy de viaje, de trabajo, y yo pago los tiquetes del avión, pago el hospedaje, allá alquilé un vehículo, no sé, tuve que pagar algunas entradas, de pronto un evento, un seminario, ¿cierto? Si todo ese viaje está con relación a lo que yo hago y me va a ayudar a generar ingresos para lo que yo hago, eso quiere decir que esos gastos son razonables a la actividad que yo estoy haciendo.
Pero si dentro de ese viaje yo aprovecho para ir al museo, yo aprovecho para irme a un parque que había en esa ciudad, yo aprovecho para hacer otro tipo de actividades, de pronto me llevé a la familia. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto porque digamos que cuando se hacen auditorías y se revisa la información, lo que ellos van a revisar es eso, que los gastos sean razonables según las circunstancias y obviamente según el tipo de negocio. Entonces, si en este caso hicieran una auditoría y detectaran que dentro de ese viaje, pues hay unas entradas a cine y pues lo que ustedes estaban haciendo era asistir, no sé, a un seminario, no sé, de venta de productos de belleza, no sé, pues ellos van a decir como que qué tiene que ver el cine con la película que fueron a ver con el seminario que estaba haciendo y le van a sacar esos gastos que ustedes incluyeron y ahí pues se presentan ese tema de que presentaron una declaración, después se las van a modificar, si de pronto habían tenido un retorno o les haya tocado pagar un monto, pues les van a hacer el ajuste y probablemente les toque devolver más dinero. ¿Listo? Entonces es importante que tengan en cuenta esa información, que si bien hay muchas cosas que se pueden deducir, todo tiene que ser razonable y según las circunstancias. Haber sido pagados o ser pagaderos durante el año fiscal y estar respaldados por comprobantes justificativos. Pues no es porque yo empiezo a comprar y esto yo sé que lo puedo decir, tienen que guardar esos comprobantes por si les hacen algún requerimiento, tengan cómo soportarlos. Acá hago otro paréntesis y es que recuerden que los documentos se deben guardar por 6 años. En los 6 años siguientes, el gobierno en cualquier momento, la Agencia de Ingresos de Canadá o Revenue Quebec pueden hacerles una auditoría y es importante que tengan los soportes. Si no los tienen, no les van a tener en cuenta por más de que ustedes digan, sí, es que yo me lo gasté en eso, si no tienen soporte, les van a sacar esos gastos de su declaración. ¿Qué pasa si, bueno, para los que están empezando su negocio, los que empezaron el negocio el año pasado, qué pasa si yo inicio mi negocio? Yo dije, tengo una idea de negocio y dije, voy a arrancar el 1 de enero. Hice todo el proceso, de pronto creé la empresa. Mi estimación es que yo voy a vender más de $30,000 al año. Entonces hago y voy a contratar empleados y empiezo a hacer todo el proceso para inscribirme a todo lo que me tengo que inscribir. Empiezo a comprar maquinaria o a arrendar el local. Empiezo a hacer muchas cosas para poner en marcha mi negocio. Eh, Hasta que yo no inicie mi negocio, yo no voy a poder empezar a deducir gastos. Eso es para que lo tengan muy presente. Porque muchas veces hay muchos negocios que arrancan y llega el 31 de diciembre. O sea, arranca, me refiero a que compraron todo y llega el 31 de diciembre, pero no han vendido nada. Entonces, en ese caso, digamos que se puede dar el caso de que si ingresan todos esos gastos, les hagan una auditoría. Primero, pues no van a ser deductibles porque pues no tuvieron ningún tipo de ingreso, pero sí puede dar a que la Agencia de Ingresos de Canadá o Revenue Quebec les hagan preguntas como, venga, ¿por qué quiere deducir tanto si su negocio no ha comenzado, ¿cierto? Sí, muchos dirán, no, es que ya nos estamos preparando para arrancar, para empezar, pero pues ellos lo que van a hacer es eso, van a verificar si realmente ustedes tienen ¿cómo podría decir eso? Si ustedes realmente van a arrancar, van a iniciar o no, ¿sí? Y para eso tienen que tener pruebas, ¿no? No es que porque yo ya tenga todo listo, que voy a arrancar, no, es que ya hayan pruebas de que arrancaron, por ejemplo, compraron la maquinaria y empezaron a producir, pero no han vendido. Eso ya es una prueba de que sí quieren trabajar. Pero si compraron la maquinaria y no han producido y tienen todo parado, eso para ellos no es una prueba. ¿Listo? Eso para que lo tengan presente. Eh, este punto es muy importante, la parte del gasto de vehículos. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque digamos que dentro de la experiencia que hemos tenido, hemos visto que no se hace casi siempre de la manera correcta.
¿Listo? Entonces no es como que yo voy a deducir gastos del vehículo y mire, esto fue lo que pagué, esto fue lo que pagué del carro, acá tengo las facturas y ya para de contar, no funciona de esa manera. La manera correcta es que hay que llevar un registro del kilometraje por vehículo. Lo utilice 100% para mi negocio o lo utilice de manera parcial. Entonces, ¿por qué hay que llevar ese registro? Primero, si yo lo utilizo de manera parcial para determinar cuál es el porcentaje del uso con fines comerciales y para calcular por separado los gastos relacionados con el vehículo, ¿cierto? Entonces, porque pues yo los puedo deducir en mi declaración de impuestos. El kilometraje no aplica si es del domicilio al lugar de trabajo. Entonces, si yo tengo una oficina o si yo tengo que realizar algo en X sitio, y ese es mi lugar habitual de trabajo, ese kilometraje no aplica. El kilometraje aplica solamente si el trayecto es del trabajo al cliente o del domicilio al cliente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos que algo muy común, las personas que trabajan en aseo o en ventas que se tienen que desplazar a diferentes puntos durante el día, todos esos desplazamientos de cliente a cliente, en la mañana de mi casa al primer cliente, esos kilometrajes sí cuentan. Pero si, por ejemplo, yo tengo que hacer alguna actividad en una compañía donde voy a estar todo el día, simplemente el primer trayecto y el del fin no van a contar. ¿Listo? Eso para que lo tengan presente. Ahora, este es un ejemplo de un registro de kilometraje. Hay que tener el kilometraje inicial de cuando inicié mi actividad. Entonces, para los que trabajaron todo el año, pues el kilometraje del inicio del año y el kilometraje de fin de año. Para los que empezaron su actividad, por ejemplo, a mitad de año, pues desde el momento en que iniciaron esa actividad hasta el fin de año. Y lo que vamos a hacer es la diferencia para saber cuántos kilómetros se recorrieron durante el año. Y también hay que sacar cuántos kilómetros realicé con fines de mi negocio, ¿cierto? Entonces, por eso hay que llevar ese registro. El registro es solamente del kilometraje que yo utilicé para desarrollar mi actividad. Al final, pues yo lo que voy a hacer es, voy a sacar un porcentaje y ese es el porcentaje del uso de mi negocio. En este caso, en este ejercicio nos da el 48% y ese 48% es lo que yo voy a poder deducir en mis impuestos del 100% de los gastos del vehículo. ¿Listo? Ya ahorita les voy a contar cuáles son esos gastos del vehículo. Eh, ¿Cómo deben llevar ustedes el control de estos gastos de vehículo? Si ustedes se dan cuenta, ahí hay una planillita, ¿cierto? Entonces está la fecha, el lugar de salida, el lugar del destino, cuál es la razón por qué estoy yendo allá y la cantidad de kilómetros recorridos. Esto es importante que lo lleven porque esto es una prueba y obviamente cuando ellos revisan, no solamente revisan cuántos kilómetros recorrieron, sino que también van a entrar a mirar si de pronto, no sé, Google Maps, si más o menos los kilómetros están eh, acordes pues, a lo que ustedes colocaron y adicional pueden ir a revisar si hubo facturación en esas direcciones. Entonces es importante que lo tengan porque es una prueba más que les pueden pedir en caso de auditoría. Acá hago una aclaración y es que hasta el momento esta información que les estoy brindando no quiere decir que cuando ustedes presenten sus impuestos tengan que enviar todos los soportes de una vez. No, como les decía, ustedes los deben guardar por 6 años por si en esos 6 años les hacen un requerimiento, tengan los soportes guardados. ¿Listo? ¿Cuáles son los gastos admisibles del vehículo? Entonces, los gastos admisibles de vehículo son los gastos de matrícula, los gastos de la licencia, las primas de seguro, los intereses, los gastos de combustible y carga, en el caso de los carros eléctricos, los gastos de mantenimiento, por ejemplo, el lavado, la lubricación o la puesta a punto del vehículo, los gastos de reparación, los gastos de estacionamientos en los sitios de los clientes, los gastos de alquiler o amortización cuando compro un vehículo, pues cuando estoy pagando mi vehículo y lo utilizo con fines de mi negocio.
Entonces, otro de los gastos que podemos incluir es el gasto de la casa. Digamos que el del vehículo y el de la casa son como los gastos un poco más enredados, digámoslo de esa manera, y que tienen pues como un control adicional que hay que llevar por el tema de todos los registros que hay que hacer. En el caso de los gastos relacionados con el uso del domicilio, obviamente es si yo utilizo parte de mi casa eh, para realizar mi actividad. Pero esa actividad tiene que ser constante. No puede ser como que el año pasado me reuní una vez con un cliente, entonces en mi casa y ya voy a solicitar, yo voy a incluir los gastos relacionados con el uso de mi domicilio dentro de mis impuestos. No, tiene que ser algo que sea constante. Entonces, si yo trabajo desde la casa, si yo tengo una parte de pronto establecida para, no sé, guardar inventario, o yo tengo la oficina en la casa donde me reúno con los clientes, donde hago reuniones y es constante, es ahí donde yo voy a poder ir a deducir parte de sus gastos de la casa. Entonces, como les decía, pues las condiciones de admisibilidad es que sea el principal lugar de trabajo o la casa que yo arriende sea de uso exclusivo para la empresa, y como les decía, uso para reuniones con clientes de manera regular. Entonces, para el tema de los gastos generales de la casa, hay que tener en cuenta la proporción de la superficie del despacho en el domicilio. Entonces, es algo similar a lo del vehículo. Digamos que la forma más certera de hacerlo es si yo conozco las medidas de la casa. Entonces, ¿cuánto mide la casa? Si en metros cuadrados o en pies cuadrados. ¿Y cuánto mide la parte que yo utilizo para mi negocio? Digamos que esa es como la manera correcta, ¿cierto? Otra manera para hacerlo es como, bueno, yo habito en un 5,5, tengo una habitación para mi oficina. Entonces, de las 5 divido, bueno, ¿cuál es ese porcentaje de esa habitación? Y ese es el porcentaje que yo voy a colocar. Entonces, en este caso vamos a hablar de que el despacho, en la proporción de la superficie de la casa, el despacho ocupa el 10% de la superficie total del domicilio. Eso es lo que voy a colocar en mis impuestos. Pero si, por ejemplo, dentro del despacho es una habitación y dentro de la habitación yo utilizo solamente el 50%, pues obviamente ese porcentaje va a disminuir eh, cuando lo vaya a colocar en mis impuestos. ¿Cuáles son los gastos admisibles en la casa? La prima de seguros, si tengo pues el seguro de la casa, mantenimiento y reparaciones. En la parte de mantenimiento y reparaciones, si yo utilizo, por ejemplo, una habitación en mi casa, es muy importante que ese mantenimiento y esas reparaciones hayan sido en esa habitación. No es que yo tengo una casa, yo tengo una habitación en la casa, pero resulta que pinté todo menos la habitación. Ahí no aplican esos gastos de mantenimiento y reparación. Intereses sobre los préstamos hipotecarios, impuestos prediales, municipales y escolares, la renta, si la tengo en arriendo, calefacción y alumbrado. Otros gastos que son deductibles es el gasto de alimentación y de representación, entonces lo que son alimentos y bebidas, espectáculos y eventos deportivos. Yo puedo incluir esos gastos. Obviamente, en el caso de estos gastos no son 100% deductibles. Vemos que hay unas reglas que hay que conocer y son diferentes tanto desde la parte federal como de la parte provincial. Los gastos de capacitación, entonces yo puedo incluir lo que es la inscripción a la capacitación, en el caso de que no sea en la ciudad donde yo estoy, la estadía, el transporte, los gastos de alimentación con restricciones, ¿cierto? Porque también está la parte de gastos de alimentación y representación. Y volvemos a lo que habíamos hablado anteriormente, que el contexto debe ser razonable a la actividad que yo realizo. Entonces yo puedo incluir esos gastos, pero si de pronto dentro de ese viaje yo me pego la escapadita a hacer otras actividades, esas otras actividades pues ya no son razonables con lo que fui a hacer en ese momento y no tienen nada que ver con mi actividad, entonces no las voy a poder incluir. Cuando hablamos de gastos de congreso, también de igual manera que los gastos de capacitación, puedo incluir lo que es la inscripción, la estadía, transporte, gastos de alimentación.
y lo puedo hacer por máximo 2 congresos por año. En el caso del teléfono y el internet, si yo tengo mi línea celular y el internet residencial, yo debo sacar pues más o menos cuál es ese uso que yo le doy durante el año a mi teléfono y al internet de mi casa, ¿cierto? Entonces, si yo trabajo, no sé, 8 horas al día por 5 días a la semana, pues tengo que sacar más o menos ese cálculo del uso del internet y de mi teléfono al año para poderlo incluir dentro de mis impuestos. Si yo tengo una línea fija en mi casa y yo quiero incluirla, la única forma de incluir esa línea es que sea 100% para el uso comercial. Entonces, digamos que es diferente con el tema del celular. Esa línea, si yo adquiero una línea fija para mi casa, tiene que ser 100% uso comercial. ¿Listo? Para que yo la pueda deducir. Seguimos con otros gastos deductibles. Entonces, yo también puedo decir lo que es la publicidad. Si hago campañas de marketing, si le pago a alguien para que me ayude con la publicidad. Cuentas incobrables. Facturé varios servicios, las personas no me pagaron, se desaparecieron, no sé, eso también lo puedo incluir. Impuestos y permisos, entregas, transporte y mensajerías, envío correo, primas de seguro, intereses, mantenimientos y reparaciones, gastos de oficina, materiales y suministros, honorarios contables, legales y judiciales, gastos de gestión y administración, el alquiler y la renta, salarios, gastos de desplazamiento y subcontratación. Cuando yo me devuelvo acá en la presentación, cuando hablo de primas de seguro, cuando hablo de intereses, es por ejemplo si yo adquirí algo por la cual tengo que pagar un seguro, por la cual tengo un préstamo y estoy pagando eso y me está generando unos intereses, es ese tipo de, de gastos que yo voy a poder incluir. Obviamente eso tiene que estar ligado a la actividad que yo realizo. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Eh, Esto es muy importante porque digamos que de acá salen gran parte de los gastos que se pueden deducir al año. Entonces, si tienen la posibilidad, voy a devolverme un momentico, voy a dejarlo acá un poquito. En esta pantalla, tómenle una fotico, ya paso a la siguiente para que hagan lo mismo, para que pues puedan ir buscando a ver qué de esta lista qué gastos pueden incluir a sus impuestos. Acá les coloco la otra página. Me voy a devolver en esta página también para que le tomen una fotico si lo quieren hacer, para que sepan pues que estos gastos también se pueden deducir. Bueno, entonces continuamos. Listo, los gastos capitalizables. Ya los gastos capitalizables, entonces, como lo habíamos dicho inicialmente, son esos gastos que se pueden depreciar, ¿cierto? Entonces, es una deducción por depreciación. Es esa agrupación de bienes depreciables. Entonces, mientras por el otro lado, yo voy a poder deducir el 100% de lo que me costó la resma de papel. Por este lado, yo voy a deducir cada año una partecita de lo que me costó, por ejemplo, la impresora. Un ejemplo. ¿Sí? Obviamente, dependiendo del tipo de activo, hay una tasa de depreciación establecida y el método de depreciación es decreciente. Estos son algunos ejemplos de bienes amortizables. Entonces, hablamos de la computadora y el equipo, y equipo accesorio. Los inmuebles adquiridos después de 1987, los escritorios para computadoras o los automóviles con un valor inferior a $37.000. Como yo les decía, esto es información a nivel general. Obviamente, en el caso
cuando nosotros recibimos a algún trabajador autónomo, pues miramos el caso de manera específica ya centralizado pues a la situación real del cliente. ¿Qué cotizaciones se deben pagar? Entonces, listo, yo ya sé cuánto, yo ya sé cómo generar ingresos, de dónde pueden provenir mis ingresos. También conozco cómo sacar mi ganancia, ¿cierto? O sea, qué es lo que me va a caer en el bolsillo. Recuerden que hemos hablado de que yo tengo un ingreso, ¿cierto? Por una venta de un producto o servicio, menos los gastos. Eso me va a dar un resultado y ese resultado va a ser mi ingreso como trabajador autónomo, ¿cierto? Y sobre ese resultado, sobre ese ingreso que yo voy a tener, es que voy a tener que pagar impuestos o se me va a calcular la tasa en los impuestos de lo que debo pagar, ¿cierto? Pero ahí estamos hablando solamente a nivel de impuestos. Nosotros, como trabajadores autónomos, no solamente pagamos impuestos, también tenemos unas cotizaciones adicionales que debemos pagar. Entonces, una de ellas es el régimen de rentas de Quebec y el régimen suplementario del régimen de rentas de Quebec. Eh, ¿Cómo funciona esto? Para que, digamos que voy a explicar un poco cómo funciona esto para que lo tengan presente y es esto, cuando yo soy un asalariado, cuando yo tengo un trabajo y el empleador me paga y me hace las deducciones, ellos yo voy a pagar la mitad de lo que es el régimen de rentas de Quebec y el régimen suplementario de rentas, del régimen de rentas de Quebec. Y la otra mitad la va a pagar el empleador. En este caso, como yo soy el empleador y el empleado, ¿cierto? Entonces yo voy a pagar el 100% de esta tasa, de este porcentaje. Lo mismo sucede con el régimen quebecois de seguro parental, quebequense de seguro parental, el RQAP. La mitad cuando soy asalariado, la mitad lo paga el empleador, la mitad lo pago yo. Y cuando yo soy trabajador independiente o autónomo, lo tengo que pagar yo el 100%. Y también lo que es el Fondo de Servicios de Salud. Esto es un cálculo que hace anualmente el gobierno y digamos que eso se calcula dependiendo, bueno, hay un punto dependiendo mis ingresos donde empiezo a pagar. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto? Y este punto es algo en donde nosotros como trabajadores autónomos nos llevamos sorpresas. ¿Por qué? Porque, digamos, bueno, hay algo que se llama el monto personal de base. Si yo gano por debajo del monto personal de base, yo tengo un beneficio y para no hacer largo el cuento, ese beneficio lo que hace es que si yo gano por debajo de ese monto personal de base, no tengo que pagar impuestos. Sí, digamos que en resumidas cuentas se podría decir de esa manera. Entonces, si yo al año, por ejemplo, recibí $15,000 como trabajador autónomo y fue mi único ingreso, o sea, solamente me gané $15,000 en el año. Según esa regla del monto personal de base, yo estaría por debajo de ese valor y no tendría que pagar impuestos, ¿cierto? Entonces, la sorpresa para nosotros los trabajadores autónomos es que en Quebec normalmente me va a dar un monto a pagar. ¿Por qué? Por estas cotizaciones que tengo que hacer, ¿cierto? Entonces, si bien no tengo que pagar impuestos, sí tengo que seguir pagando estas cotizaciones, incluyendo que acá no está, y pues obviamente eso va a depender de la situación de la persona, el seguro de medicamentos de Quebec, que si pues yo no tengo un seguro privado, también me toca pagar eso en los impuestos y es un monto adicional. Entonces, para esas personas que no ganaron mucho como trabajadores independientes, están por debajo de ese monto personal de base, eh, no van a pagar impuestos, pero sí van a tener que pagar eh, estas cotizaciones adicionales. Es obligatorio, no se pueden evitar pagar, entonces eso para que pues lo tengan presente y pues no se lleven sorpresas en sus impuestos. Por eso la recomendación siempre es ahorren, ahorren una parte de lo que se ganan,
para pues que no se den sorpresas en el momento en que vayan a preparar sus impuestos y pues no que les toque pagar. Hay algo también que dependiendo del monto que me toque pagar anualmente, están los pagos provisionales. Entonces, ¿qué quieren decir o a qué se refieren estos pagos provisionales? Son los pagos parciales y periódicos de los impuestos y cotizaciones correspondientes al año en curso. Entonces, normalmente si yo empecé en el 2024 como trabajador autónomo y me tocó pagar un monto considerable, eh, lo más probable es que el mismo gobierno me diga, bueno, usted este año pagó mucho, entonces este año, para que el otro año pues no tenga sorpresas, vaya pagando los impuestos anticipadamente, ¿cierto? Entonces él le va a dar unos montos que va a ser, pues digamos que los montos se calculan con el histórico de los años anteriores y esos pagos se deben hacer el 15 de marzo, el 15 de junio, el 15 de septiembre y el 15 de diciembre. Y obviamente, pues en el momento en que se presenten los impuestos, como ya hizo un pago anticipado, pues se va a ir a cruzar dependiendo de la nueva situación del año. Entonces, si le quedó faltando dinero, pues va a pagar el excedente. Si no, puede llegar a tener una devolución. Pero todo va a depender de la situación del año. Ahora, si yo empecé bueno, digamos que ya el año pasado ya pasó. Si empecé este año, ¿cierto? Si estoy empezando o estoy pensando en iniciar mi negocio y de pronto me está yendo muy bien, pues yo puedo solicitar a Revenue Quebec de que me dé la posibilidad de empezar a hacer esos pagos provisionales para evitar sorpresas el año siguiente. Los métodos de pago son bueno, digamos que en el caso de Revenue Quebec envía unos comprobantes que pueden utilizar para realizar los pagos en el banco o lo pueden hacer a través del sitio transaccional de las instituciones financieras desde las aplicaciones bancarias. ¿Cuál es la fecha de presentación de los impuestos y de pago? Entonces, acá cambia un poquito con respecto a las personas que tienen un trabajo como asalariado. Entonces, en el caso de las personas, pues como les decía, que no tienen un negocio, simplemente tienen un trabajo, la fecha máxima para presentar sus impuestos es el 30 de abril y la fecha límite para el pago de si tienen un valor a pagar es el 30 de abril. A partir de esa fecha empiezan a correr intereses por mora. Para el caso de una persona física, un trabajador autónomo, ¿cierto? Y eso incluye acá su pareja. Entonces, si de pronto la pareja tiene su empleo normal, por el hecho de que su pareja sea trabajador autónomo, esa persona puede presentar sus impuestos hasta el 15 de junio. Pero si tiene un saldo a pagar, tiene que hacerlo antes del 30 de abril. Entonces, sí, digamos que es como una regla rara. Eh, pero lo importante es que si de pronto, digamos, está el 15 de junio porque de pronto no han terminado de reunir toda la información, de pronto tienen mucha documentación o les falta o están organizando la parte contable, no sé, y tienen hasta el 15 de junio, pero tienen que sacar como una previsión, o sea, como más o menos cuánto me tocaría pagar para realizar el pago antes del 30 de abril. ¿Qué pasa si pago más? No pasa nada. Simplemente cuando se presenten los impuestos, si el valor a pagar era menor, pues ya que va a, o Canadá van a reintegrar como el excedente que pagaron. Si pagaron menos, pues obviamente les van a calcular el nuevo saldo a pagar, pero pues digamos que a nivel de intereses van a pagar menos. Entonces es importante que lo tengan presente para hacer las cosas a tiempo. Si no es una situación complicada, tratarlo de hacer antes del 30 de abril. Los registros y los documentos de respaldo, recibos y facturas. Entonces, es importante, como les decía, bueno, hay que guardar estos, como lo dice en esta partecita, el plazo de conservación de los documentos son 6 años después del año fiscal correspondiente.
En este ejemplo, cerrando el año fiscal 2025, el 31 de diciembre del 2025, hay que guardarlos hasta el 31 de diciembre del 2031. Todo lo que sean las facturas de gastos, facturas de ingresos, contratos de compra y préstamos inmuebles, por ejemplo, las facturas deben incluir los siguientes elementos: el nombre del proveedor, el nombre del comprador, la fecha de la factura, el monto de la factura y los detalles sobre la compra. Como en general, digamos que con esto abarcamos gran parte de lo que son los trabajadores autónomos. Entonces, en este caso, pues quiero contarles un poquito de quiénes somos nosotros para que pues sepan cómo trabajamos, de qué manera. Nosotros somos una empresa que se especializa en los impuestos personales y nos hemos venido enfocando sobre todo en la parte migrante. Desde el año pasado ampliamos nuestra misión para incluir lo que es la educación financiera, porque no solamente la parte de fiscal es importante, sino que hay que entender cómo funciona el sistema completo. Entonces, nosotros estamos comprometidos a educar a nivel financiero y fiscal, y uno de esos motivos por los cuales empezamos a hacer estos seminarios es precisamente eso, para que pues, las personas estén enteradas de cómo funcionan las cosas. La parte fiscal la hacemos nosotros desde SB Info, y la parte de educación financiera la hacemos en alianza con los de seguridad financiera que trabajan con Experior Financial Group, un grupo financiero canadiense. Eh, Nuevamente, acá les dejo nuestras redes sociales, nuestro número de contacto, nuestro correo electrónico. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de San Yasán. Nuestro proceso, les voy a contar un poquito sobre nuestros servicios. Este año tenemos una novedad, y es que empezamos con un portal interactivo en cumplimiento a lo que es la Ley 25 de la protección de datos. Y no solamente esa parte, sino que también cumpliendo ese requisito de tener los documentos por 6 años, digamos que quisimos arrancar con este proyecto, ya que sí, digamos que nos ha sucedido bastante. Como les decía, nosotros hemos venido preparando y haciendo cosas cada año para no solamente mejorar nuestro proceso, sino ayudar a las personas. En este caso, dentro del portal, digamos que si se les llegan a perder los documentos físicos, pues van a quedar dentro del portal y ustedes van a poder entrar. Es un portal transaccional, es un portal cliente, donde ustedes van a poder ver sus documentos y los van a poder descargar en el momento en que los necesiten. Entonces, si se les pierde el físico, van a tener el respaldo del portal. En este portal van a poder enviar sus documentos de forma segura, van a poder firmar electrónicamente, van a poder realizar el pago de nuestros servicios, acceder a la copia de las declaraciones de impuestos, obviamente a partir del año 2025, y van a tener comunicación directa con nosotros. Hablando de nuestro proceso, es un proceso flexible. Nosotros siempre hemos trabajado para que sea un proceso 100% en línea, pero también lo podemos hacer de manera presencial. Si nos quieren venir a visitar, estamos ubicados en la ciudad de San Yasán. Eh, Dentro del servicio se encuentra la preparación y el envío de los impuestos ante los organismos correspondientes, la optimización fiscal según el estatus migratorio y la situación de la familia, y el acompañamiento durante todo el año para responder las preguntas relacionadas al servicio prestado. ¿Cómo lo hacen? Es sencillo. Vamos, bueno, antes de iniciar acá, veo que están colocando algunas preguntas. Ahorita, si nos da el tiempo, vamos a mirar qué preguntas hay. Vamos a tratar de responder algunas de ellas. Para poder iniciar el proceso, la solicitud, deben ingresar a nuestra página web, que es www.sbinfo.com, a la sección de impuestos. En la sección de impuestos van a encontrar toda la información referente a nuestros servicios, incluyendo las tarifas. Una vez estén dentro de nuestra página, van a poder ingresar al portal cliente, y ahí van a poder crear su usuario y su contraseña. Dentro de este portal, bueno, les van a pedir como cierta información, y adicionalmente acá, como les mostraba, tenemos la partecita donde está la parte de pagos, la parte de documentos a firmar, está la parte donde nos podemos comunicar
por medio de mensaje, y está también la parte donde van a quedar alojadas las declaraciones de impuestos de cada año fiscal. Y para iniciar el proceso, van a iniciar acá donde dice crear mi primera declaración, y ahí pues se encuentra nuestro formulario en línea para diligenciar. Es importante que en este formulario hay una sección que es exclusiva para los trabajadores independientes. Entonces, cuando llegan a la sección, hay una parte donde les preguntan qué es lo que hacen. Si colocan trabajador autónomo, les va a habilitar un formulario adicional donde van a poder colocar toda la información que ustedes tienen, ingresos, gastos, todo detallado como se les explicó el día de hoy en el seminario. Al final, van a poder adjuntar documentos de soporte. Si tienen dudas de algunos documentos, de igual manera, ahí van a encontrar una ayuda donde van a encontrar un listado de documentos. Obviamente, si hablamos del trabajador autónomo, no van a encontrar como facturas o algo así. Digamos que para eso realizamos este seminario. Pero sí, por ejemplo, si realizaron trabajos, si realizaron donaciones, si tienen gastos médicos, si hicieron aportes a un RER, a un CELIAP, si retiraron, ahí les va a indicar qué tipo de documentos necesitan adjuntar. ¿Listo? Bueno, el día de hoy les agradezco entonces a las personas que asistieron a nuestro seminario. Les agradezco a todos por su asistencia. Espero que esta información haya sido útil para ustedes. Les deseo un feliz año también a nivel de impuestos. Las puertas acá están abiertas. Cualquier inquietud, cualquier cosa, acá estamos para poderles ayudar. Les deseo una feliz noche a todos. Que estén muy bien.